Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Muy buenos días, estamos de vuelta a una hora típica en este magazine que ya saben que normalmente se extiende hasta 10:30, 11 de la mañana como mucho, pero hoy el tema lo requiere. Después de que el pasado 10 de febrero el Cabildo Insular de Fuerteventura convocara el tercer Consejo de Gobierno al amparo de una circular remitida a todos los trabajadores del Cabildo en base al informe de la Jefatura de Servicios Jurídicos donde se confirmaba el quórum, esas 3 personas que defendía el presidente Sergio Lloret, pues desde entonces, desde ese 10 de febrero hasta ahora, los intentos tanto de Coalición Canaria como del Partido Popular por defender que ese no era el quórum permitido, han llegado hasta hoy a un informe remitido por la Delegación del Gobierno de Canarias que ha sido enviado al Cabildo Insular de Fuerteventura y donde parece que un informe vinculante, veremos ahora si lo es o no, obliga a convocar nulos de pleno derecho todos los acuerdos desde ese 10 de febrero. Desde entonces hasta ahora se han aprobado pues un convenio que por 45 millones de euros permitirá ordenar, rehabilitar, arreglar todas las carreteras de norte a sur de la isla de Fuerteventura, la adquisición además de la finca de La Cerquita, donde se tiene previsto implementar el matadero, el futuro matadero insular en una zona central de la isla para que todos los ganaderos tengan más o menos la misma equidistancia, o los servicios de emergencias para los bomberos. Otros inmuebles en Puerto del Rosario, en la capital, La Florida, o los proyectos de interés insular para acabar con los proyectos o con los problemas, con la problemática de la falta de suministro de agua. Manuel Travieso, bienvenido. Buenos días. Yeah. Bueno, usted además de miembro concejal de AMF, asesor en este caso jurídico de Sergio Lloret, dio una entrevista hace ya algo más de 2 meses en esta casa donde invitaba tanto al Partido Popular como a Coalición Canaria a que si tenían alguna duda jurídica acudieran a los tribunales. Ellos no han acudido a los tribunales, han acudido a la delegación del Gobierno. ¿Este informe puede tumbar todo lo que se ha aprobado hasta ahora? Bueno, vamos a primero aclarar que yo soy asesor jurídico de Sergio Lloret a título particular. Y no hago ninguna... ¿No cobra por ello? No, ni cobro ni hago informes públicos. Una cosa es que yo asesore a Sergio y le diga, mira, esto me parece que está bien, esto que está mal, y otra es que sea un asesor... Del Cabildo, sí. No, ahora mismo yo estoy en mi despacho y ejerciendo la oposición en Puerto del Rosario. Pero evidentemente con respecto a este tema estoy bastante informado y bastante ilustrado sobre el tema. Cualquier cuestión que se lleve a los tribunales puede tumbar cualquier acuerdo, pero ya se ha hecho ya no el Consejo de Gobierno, sino con el pleno de acuerdos del pleno del Cabildo. He llevado varios temas cuando estuvimos en el 2011 donde se recurrieron y se ganaron y se tumbaron por nulos. Evidentemente, cuando estamos en materia administrativa y sometida a los tribunales, se puede tumbar si se cumplen las condiciones. Yo personalmente entiendo que en este caso ni de lejos. O sea, es un tema que está muy claro y que lo único, evidentemente, que hay la única intencionalidad que se tiene por parte del PP y de Coalición Canaria y de todo el mundo que está intentando con albaracas y ruidos y demás, es intentar hundir el barco. Esto es como si estuvieran dentro de un barco, como en este caso está como la oposición, se van a la bodega, empiezan a picar a ver si se hunde el barco, se hunde el Cabildo y se hunde la isla. Pero yo ya les digo que no van a tener éxito ninguno. Yo creo que la situación de este tema es muy clara. Para empezar, lo que ellos están diciendo en un comunicado que sacaron, de que es un informe vinculante que obliga al gobierno del Cabildo a anular los temas, bueno, completamente falso y además con mucha mala fe, porque
ellos saben perfectamente que eso no es así, no es ni un informe ni vinculante, es un procedimiento, un arma que tienen tanto el gobierno del Estado como el gobierno autonómico o los gobiernos autonómicos de poder recurrir todos los acuerdos de las administraciones locales. En este caso, ellos no pueden recurrirlo directamente, pero también tienen un procedimiento especial que hacen, si consideran que un acuerdo es nulo, hacen un requerimiento a la institución por un mes, a la que sea, dándole un mes para que anulen el tema. Si no se anula o se contesta por el Cabildo que no se anula, ellos tienen que ir al contencioso, como cualquier hijo de vecino. Ellos se refieren el gobierno de España. El gobierno de España. La delegación del gobierno o el gobierno de Canarias, si lo hiciera, tienen que, para poder anular ese tema, tienen que ir ante un juez, ante unos jueces, y pedir que se declare nulo. Evidentemente, como cualquier persona interesada que quiere recurrir un acuerdo de esa. No es un tema que el gobierno dice que es nulo y es nulo. No. El gobierno puede entender que sea nulo, pero tiene que pelearlo como cualquier hijo de vecino ante los tribunales. Y esta no es la primera vez que se hace, y en Fuerteventura se han hecho unas cuantas veces. Y además, digo yo, esto es de mi cosecha, y casi nunca los ganan. O sea, el tema, el nivel jurídico que está teniendo la delegación del gobierno no es nada elevado, por llamarlo de alguna manera. En este caso, yo vi el informe, el escrito que se hizo requerimiento, mantiene los mismos argumentos que han mantenido la gente que estaba en contra, pero obviando pues toda la jurisprudencia que está con contundencia desde el año 2017 está sobre el tema, y también ignorando incluso hasta muchas disposiciones que dicen que están en esas mismas leyes y que dicen lo contrario de lo que ellos están diciendo. Entonces, este tema es muy sencillo, y además, por mucho que digan que el informe de la asesoría jurídica del Cabildo, que ellos también dicen que se ha acudido a informes externos, que yo sepa no, que yo sepa, el presidente del Cabildo ha pedido informe a la jefa de la asesoría jurídica, que es el órgano competente de asesoramiento según la ley de bases para el presidente, los consejeros y el Consejo de Gobierno. Esa es la realidad. Bueno, por lo tanto, en este informe, en el que lo que ha dicho en este caso la delegación del Gobierno es que tiene un plazo de un mes, Sergio Lloret, de forma oficial, para que anule los acuerdos que hasta ahora, desconocemos el total de número de veces que se ha reunido el Consejo de Gobierno, lo que sí sabemos son los acuerdos que se han adoptado, porque luego sobre todo eso se comunica. ¿Qué opina el presidente del Cabildo, Sergio Lloret, desde que ayer, como apunta Manolín Travieso, llegara ese requerimiento donde se le cita por parte de la delegación del Gobierno? Esto es lo que nos ha dicho hoy en declaraciones, aprovechando que hoy además se presentaba la nueva web de cultura, que tendrá información y ofrecerá promoción e información directa de toda la agenda cultural. Lo escuchamos. Lo que hay es un requerimiento por parte de la delegación de Gobierno que contestaremos con el fundamento y la opinión jurídica que tienen los servicios de la institución insular. No es el primer requerimiento que tenemos de otras administraciones, lo hemos tenido otras veces, y hemos contestado formalmente con la opinión que tienen los servicios de la institución insular. Tuvimos requerimientos con el parque tecnológico por parte del gobierno de Canarias, donde desaconsejaba que diéramos marcha atrás en el acuerdo de aprobación, y finalmente el gobierno de Canarias retiró el contencioso. Contestaremos argumentando los fundamentos jurídicos que hasta ahora hemos expuesto con claridad, ¿no? Se ha dado traslado los distintos informes a toda la corporación. Se resolvió, fundamentado también en los correspondientes informes jurídicos, un recurso de reposición que planteaba el Partido Popular, al que se le dio traslado, y ahora se contestará a este requerimiento, que es una cuestión normal entre administraciones, que formule las aclaraciones, y lo que quiere la delegación de Gobierno es conocer los fundamentos jurídicos en lo que se basa el funcionamiento actual del Consejo de Gobierno, que yo también he dicho en muchas ocasiones que no es una situación que haya propiciado yo.
porque evidentemente aquí yo tuve que cesar a unos consejeros que bloqueaban la acción de gobierno y otros decidieron abandonar para intentar a hundir el barco. Los primeros, Coalición Canaria, los segundos, Partido Popular, igual en esa estrategia política, pero bueno, esa es una estrategia política que es respetable como cualquier otra. Yo me encontré con esta situación, pedimos los informes correspondientes y bueno, y esos informes jurídicos de la institución insular avalan que es perfectamente válida la constitución del Consejo de Gobierno Insular en primera convocatoria. Bueno, y eso es lo que contestaremos y bueno, no es una opinión política. Bueno, yo ya he dado traslado de este requerimiento a los servicios de la institución insular, al igual que el recurso que planteaba el Partido Popular, para que lo informe y dar la correspondiente respuesta a la delegación de gobierno en este caso, que también veo normal que se interese por una situación que desde luego que no es habitual y bueno, y tocará analizarla jurídicamente, igual, bueno, a lo mismo hasta sentamos cátedra. Hay un mes para contestar, darle traslado a los servicios correspondientes para que emita el informe que corresponda, que supongo que irá en la misma línea que los que se han emitido hasta ahora, no lo sé, pero lo primero que he hecho, según ha llegado, el viernes, si no recuerdo mal, darle traslado al servicio para que elabore la documentación y la propuesta de respuesta. También, si yo no tengo nada que ocultar en este sentido, también me ha requerido la Inspección de Trabajo para que esta semana comparezca y aclare bueno, mi situación laboral, donde bueno, ya hice público que había solicitado 2 meses la baja en el régimen general de la Seguridad Social, es decir, he estado durante 2 meses, hasta el 14 de marzo, trabajando sin cobrar, pero también estuve 1 año y medio de alcalde en el Ayuntamiento de Tuineje, trabajando sin cobrar, porque no cobraba nada del Ayuntamiento, no estaba liberado por el Ayuntamiento, no sé si eso es algún tipo de irregularidad, igual corresponde a alguna indemnización por haber trabajado gratis, no, esperaremos, pero bueno, compareceré ante la Inspección General de Trabajo y aclararé cuántas circunstancias. Bueno, son las palabras de Sergio Lloret. Gracias, Yolanda Martínez, por traernos esas declaraciones en una rueda de prensa que en principio lo que iba a anunciar era precisamente, como les decimos, esa nueva web para la agenda cultural del Cabildo Insular de Fuerteventura. Ha dicho Lloret que quizá sienten un precedente jurídico, que no le extraña que la delegación de gobierno opine lo mismo que sus excompañeros de Coalición Canaria y del Partido Popular. Sí, bueno, aquí en estos temas hay de todo. Es que muchas veces o algunos pretenden endiosar a ciertas instituciones cuando en realidad están en pie de igualdad que las demás y no tienen por qué tener ni más ni menos razón que las demás. Uh-huh. Yo, igual que los tribunales, bueno, yo soy abogado, yo llevo muchos años en esta historia, muchos pleitos a mis espaldas y he visto de todo. He visto ganar, perder, revocar. O sea, un tribunal dice que gana uno y va al siguiente y dice que gana el otro. Con lo cual, en este caso, o sea, al final, lo único que vale es el final. O sea, la resolución final del tema que sea. Y en ese sentido no podemos empezar a decir no, porque lo dijo, porque no lo dijo, porque lo dijo la delegación del gobierno. El gobierno uno más. Y por lo que yo he estado viendo, falla más que las escopetas de feria. Pero aparte de esa historia, este es un tema muy sencillo. Además, yo creo que la gente lo entiende bien. El Consejo de Gobierno es un órgano necesario. Quiere decir que la ley dice que tiene que existir. Y como bien acaba de explicar Sergio, él se encontró con esa situación. La ley en ningún momento pone que los órganos de gobierno tengan que tener, el Consejo de Gobierno, un mínimo, no lo dice, aunque la delegación del gobierno aquí se inventa unas interpretaciones raras para decir que sí lo tiene, que el que hace esas interpretaciones tiene que explicarlo muy bien para que la gente se lo crea, pero lo cierto es que no se somete a ningún mínimo de tal, y la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas, del sector público, que es la que regula el funcionamiento interno de la administración, más o menos, establece para los órganos colegiados administrativos, no para los de gobierno, un mínimo de tres personas para poder ser colegiado cuando lo crea. Uh-huh. Por ejemplo, tribunales de la competencia, mesas de contratación, o sea, hay un montón de órganos administrativos que tienen que ser colegiados y entonces le obliga la legislación a que cuente con un mínimo de 3. El Cabildo no. Que no, el Cabildo también. La Junta de, por ejemplo, la mesa de contratación es un órgano tal que tiene que tener más de 3 porque lo pone en la ley. Pero
A los órganos de gobierno, salvo al Pleno, que sí te pone también tema, que como en este caso el Consejo de Gobierno no le exigen una minoría. Entonces, porque sería tanto como tener que, por esa actitud, sin contar con una moción de censura, que es el instrumento que tiene la ley para poder cambiar un gobierno, o sea, por darse de baja de un tema, no puede quedarse el Cabildo sin gobierno, sin ese tema. Si quieres que se quede y cambiar el gobierno, una moción de censura. Si no, el Cabildo tiene que seguir funcionando, porque esos acuerdos que tú leíste antes necesariamente tienen que aprobarse por el Consejo de Gobierno. No es otra entidad quien tiene que tomarla, ni el presidente quiere vulnerar el tema llevándolo ahí, porque le da la gana. No, tiene que llevarlo ahí. Entonces, evidentemente, con toda el rigor del mundo, ha considerado que tiene que seguir trabajando, aunque esté en dos, que tienen que seguir trabajando y que, por cierto, lo están haciendo muy bien y mejor que si fueran unos cuantos más, y tiene que tomar esos acuerdos. Entonces, para aclarar la situación legal, o sea, la propia ley de régimen jurídico te dice, en una disposición adicional, creo que es la 21, te dice que no se aplicarán a los órganos de gobierno las normas contempladas en esa ley para los órganos colegiados. Bien. Aparte de eso, de que sean dos o tal, hay una jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo que es muy clara, además yo creo que la gente lo va a entender muy fácil. Hace unos cuantos años, en el 2016, 2015, el gobierno de Andalucía tiene unos tribunales de la competencia, como tienen otras comunidades, que son los que regulan, que ponen sanciones a los organismos que no respeten la competencia y tal. Y en ese sentido, la propia legislación andaluza, aparte de la ley de régimen jurídico, establece que los órganos colegiados, ese órgano colegiado tiene que tener tres. Lo pone, o sea, tres miembros. Se constituye el órgano con 3 miembros y luego, no sé por qué motivo, hay una baja de 1, que está 2 años de baja el tribunal sin tener los 3. Está con 2. Y esos 2, durante esos 2 años, toman acuerdo. Por ejemplo, el que fue su objeto de esos pleitos, de esa jurisprudencia, el que ponían una multa, una sanción a 3 colegios provinciales de odontólogos porque no respetaban la competencia, porque exigían no sé qué a uno y a otros, los líos que se tienen los colegios profesionales. Bueno, le pusieron una sanción a los 3. Dos miembros, solo 2 miembros pusieron la sanción. Los colegios de odontólogos recurrieron en el contencioso al TCJ andaluz, al Tribunal Superior de Justicia andaluz, que no es un juez único de un sitio, sino que es la máxima autoridad en la autonomía. Y va el Tribunal Superior de Justicia andaluz y les da la razón y dice, son nulos los acuerdos de este órgano porque no tenían el quórum los 3 y no sé. Bien, la Junta de Andalucía recurre eso ante el Tribunal Supremo. En 2 recursos. Una salió la sentencia en noviembre de 2017 y la otra creo que fue en diciembre de 2017, con respecto a esos temas. Y bueno, y entonces va al Tribunal Supremo y dice, señores, eso que dice el TCJ de Andalucía no es correcto. ¿Qué es la argumentación? Esa del TCJ, la que tenía el secretario del Pleno cuando hizo su informe, y la que está teniendo la delegación del gobierno de la misma interpretación. La interpretación de que no puede haber el funcionamiento de un órgano de colegiado que no sea de 3 y no sé qué. Bueno, al final el Tribunal Supremo dice, mire, independientemente que evidentemente tiene que ser constituido con 3, porque lo dice la ley, pero si en un momento determinado, por cualquier motivo, son 2 los que están y se cumple la mayoría, que 2 cumplen la mayoría, eso es completamente válido. Y casó la sentencia, hay
jurisprudencia, la última y puede que sea hasta la primera, pero contundente, pues son 2 sentencias donde dice que son válidos y no son nulos, y no los anuló, y no anuló esos acuerdos, con lo cual esta petición que hace la delegación del Gobierno de Canarias, pues tienen derecho a hacerla, la pueden plantear ante un contencioso, incluso lo mismo hasta lo pueden ganar en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y lo pueden perder en el Supremo, porque si aplica la misma jurisprudencia, eso está perdido, claramente. Pero Manolín, usted ha dicho, en un tribunal una cosa y la otra pueden ser posibles, ¿no? En cuanto a interpretación legal. Lo que está claro es que el Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Fuerteventura tiene un mandato de mínimo necesario. No, el Reglamento Orgánico del Cabildo de Fuerteventura. El Reglamento Orgánico del Cabildo te dice que en primera convocatoria por mayoría de los miembros y en segunda, media hora después, con un mínimo de 3, con el tema. Entonces, lo que dice el artículo 42 del Reglamento Orgánico del Cabildo es una cosa que ellos no toman en cuenta, que es que el Consejo de Gobierno del Cabildo lo forman 2. Sí. Lo forman 2. La mayoría de 2 son la mayoría de 2. Con lo cual no se está incumpliendo el artículo 42.1 del reglamento. Pero ¿cómo le explicamos a todos los vecinos de Fuerteventura que para una primera convocatoria son 2, interpretando por 2 lo que es una mayoría de gobierno, porque no hay más que 2, con lo cual 2 de 2, y para una segunda convocatoria es un mínimo de 3? Bueno, porque pueden haber, el sistema legal español es un sistema abstracto, va contemplando una serie de supuestos que luego se aplican a los hechos concretos. Bueno, muchas veces hay incongruencias o cosas que al final o que no se estudian de esa manera porque entienden que no se va a dar una situación como esa. Lo que está claro, y es lo que dice el Tribunal Supremo, porque eso no solo lo dice el artículo 42 del ROF, también lo dice un artículo de la Ley de Bases de Régimen Local, creo que es el 126, que es sobre todo los de las grandes poblaciones, que se rige el Cabildo en ese tema. Entonces, dice, en primera convocatoria tiene que haber la mayoría. La mayoría, si son 2, son 2 la mayoría. Ya está. ¿Es verdad que en segunda convocatoria no se podría constituir? Sí. Es verdad, en segunda convocatoria no se podría constituir. Pero como no les hace falta, porque igual que en otros organismos también, cuando están todos los consejeros presentes no hace falta ni convocatoria, que son las sesiones extraordinarias universales, perdón. Entonces, al final, si hay 2 consejeros que son los únicos miembros del Consejo de Gobierno, y están los 2 de acuerdo, pueden incluso reunirse sin convocatoria y pueden tomar los acuerdos si encima cuentan con los 2 votos. No hay más. O sea, aquí estamos hablando de, se está creando artificiosamente una situación porque ellos están en la política y en la línea de picar el barco, de picar el fondo del barco y de hundir el barco. Van a intentar, como ya no están dentro, pues que el barco se hunda, que el cabildo se hunde, y a eso es con lo que con buen criterio se opone. ¿A qué nos enfrentamos? A nada, a la normalidad, o sea, a una algarabía que está haciendo el Partido Popular y otros partidos y otras fuerzas, por llamarlo de alguna manera, en el sentido de que, pero no va a pasar nada más, que si quieren recurrir, que recurran, pero es que no es la primera vez que se recurre. Yo le he ganado al Cabildo acuerdos plenarios con los informes del secretario, no sé qué y tal, por nulos de pleno derecho, y ya está, y si eso pasa, pasa. Pero en este caso te digo yo que no va a pasar, porque en este caso la jurisprudencia es muy reciente, yo creo que es casi la primera que hay en ese sentido, y es coincidente con el informe de la asesoría jurídica del Cabildo y con los acuerdos que ha adoptado el presidente y Juan Nicolás. Entonces, yo me dejo cortar las manos de que ese tema no se va a anular
bajo ningún concepto. Es decir, Sergio Lloret no va a anular en estos 30 días los acuerdos adoptados hasta ahora. Yo creo que no, salvo que los informes jurídicos le digan otra cosa, pero en principio, en la declaración que hice ahora, se veía que pensaba que los informes jurídicos no iban a cambiar y por lo tanto lo va a hacer. Eso en Pájara pasó también hace 7 meses en un tema y el alcalde no accedió a revocar el tema, se le contestó así la delegación de gobierno y creo que no han recurrido a la delegación de gobierno, pues luego la delegación de gobierno tiene la opción de recurrir o no tiene por qué recurrir. Uh-huh. Bueno, decía el Partido Popular que va a pedir una comparecencia para saber... Pues que se agarre. Para calcular exactamente los daños a los que se puede enfrentar el Cabildo Insular de Fuerteventura. ¿Estamos hablando de perjuicios económicos? No, vamos a ver, es que, claro, llevan los temas a una situación que al final todo el mundo nos ponemos en plan. O sea, la ley está así para todo. O sea, cualquier acto del Cabildo, de los ayuntamientos y tal, son recurribles, cualquiera. Uh-huh. Y cualquiera son anulables, si se cumplen esas condiciones. Entonces, evidentemente, yo puedo ponerme a lucubrar qué pasaría. Yo, por ejemplo, cuando en el 2011, cuando Sergio Lloret y yo estamos en la oposición, le metimos como 6 o 7 recursos contenciosos. Creo que ganamos 3 o 4. Donde se declaraban nulos los temas. No pasaba nada, se anulaban y no pasaba nada. En este tema, tú puedes meter el miedo en el cuerpo, decir, va a pasar, no sé qué. Primero, yo te digo, no va a pasar, o sea, no se van a anular. Y segundo, si se anulara, tampoco creo que tuviera muchos efectos del tema. Pero claro, tú puedes ponerte a que viene el lobo, que no sé qué, que no sé cuánto, y al final intentar crear alarma en la gente, en la población, para intentar justificar pues tus actos que no fueron muy afortunados, como fue porque encima, si ellos dicen que advirtieron de que si no tenían 3 no podía funcionar y cogen y se van, pues ¿dónde queda el Partido Popular? O sea, el Partido Popular lo que quiere es que no exista la opción de tomar un acuerdo en el Cabildo, porque tampoco nadie les había echado ni tenía ningún argumento para irse. O sea, que al final se han ido para intentar hundir el barco. Nada más, es que no tiene otra lectura en ese sentido. Bueno, nos gustaría también conocer las declaraciones de lo que tienen que decir los populares, que son los que hoy han hecho llegar esta noticia, han hecho llegar este informe del delegado de gobierno. Hay que recordar que el pasado 13 de diciembre Sergio Lloret destituía a los 7 consejeros de Coalición Canaria. Fue pues prácticamente 9 días después, el 22 de diciembre, cuando los 4 consejeros del Partido Popular abandonaban de forma voluntaria el Cabildo, el grupo de gobierno, en este caso con unas críticas hacia el presidente del Cabildo que ambos, tanto Coalición Canaria como el Partido Popular, habían puesto en la presidencia. Por lo tanto, bueno, Coalición Canaria, en este caso, nos están comentando los compañeros que Coalición Canaria también se está sumando, ¿no?, a esta petición en esta última hora que también se está sumando a esta petición en la que se está pidiendo en este momento por parte de, nos están llegando las noticias, perdonen, en riguroso directo, y efectivamente a ese comunicado que acaba de enviar el Partido Popular a través de su portavoz Jessica de León, su candidata, quiero decir, al Cabildo Insular de Fuerteventura. También Lola García advierte ahora en un comunicado que desde un principio la nulidad de los acuerdos adoptados por Lloret y la delegación del Gobierno en Canarias les da la razón a Coalición Canaria y al Partido Popular, además de bueno, pues el trabajo de Coalición Canaria, según aseguraba García, ha permitido frenar este sinsentido que ponía en peligro. Bueno, de momento la delegación de gobierno está amparando el criterio, Manolín, de Coalición Canaria y del Partido Popular, lo cual no significa todavía que se estén frenando estos acuerdos, como usted acaba de decir. No, pues por supuesto que habría no. que ir a un contencioso, hay que aclararlo para que todo el mundo, para que nadie se vaya a engaño, ¿no? La delegación del gobierno es uno más en el tema, pero como cualquier particular. Si ellos consideran que tienen que recurrirlo, por los motivos que sea,
porque algunas veces son sospechosos también, pero bueno, por lo que fuera, que lo recurran y ya lo dirán los tribunales, si es o no es nulo el tema. Y yo ya te digo que no son nulos, con lo cual hay que leerse las dos sentencias del 2017 del Tribunal Supremo que lo deja clarito. Bueno, vamos a recibir la llamada de Jessica de León, que sí, que está dispuesta a defender en este momento, está dispuesta a defender lo que acaba de decir ese informe que han traducido a un comunicado de prensa, que por cierto el informe al que todavía no hemos podido tener acceso. No sé si usted, Manolín, ha podido leerlo íntegramente, sobre todo por esa forma en la que se refiere el informe de la Delegación de Gobierno al informe que se hizo desde los servicios jurídicos. Parece ser que lo pone en tela de juicio. En duda. Claro, es que tienen que ponerlo. Si quiere llevar la postura contraria, tendrá que poner en tela de juicio, como hacemos todos los abogados con respecto a la parte contraria. O sea, si queremos llevar una posición, tenemos que atacar jurídicamente la otra posición. Bueno, pues vamos a ver lo que tiene que decir Jessica de León, la candidata de los populares al Cabildo. Ha sido el primer comunicado, hay que decirlo, a los medios, el primer comunicado donde anunciaba, Manolín, póngase los auriculares, Jessica de León, estamos en directo, puesto que Manolín Travieso ha sido quien hasta ahora nos ha estado explicando cómo había sido la estrategia, si me permite, la estrategia de AMF para poder mantener esos consejos de gobierno con 2 miembros nada más. Jessica, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar al otro lado. Bueno, decía Manolín Travieso, sobre todo para que todo el mundo entienda cuáles son las posturas, ¿no? Que esto sí es un informe, pero que ni es informe ni es vinculante. ¿Qué tienen que decir ustedes con respecto a lo que ha llegado de la Delegación de Gobierno? Bueno, yo creo que no es un informe, es un requerimiento. Efectivamente, la Delegación del Gobierno lo que le requiere al Cabildo de Fuerteventura es que en el plazo de un mes decidan convocar o decretar la nulidad de pleno derecho de todos los consejos de gobierno que la delegación estima en ese requerimiento. Evidentemente, si cae uno por falta de quórum, cae el resto de los consejos de gobierno que durante todas las fechas se han celebrado sin ese quórum establecido legalmente, y que desde el minuto 1 llevamos diciendo que llevan deliberadamente, y así lo dice la delegación del gobierno, obviando no solamente el reglamento a nivel nacional, sino el propio reglamento insular del Cabildo de Fuerteventura, que en el artículo 42 establece ese mínimo legal que, según los informes que hasta ahora tenía AMF, no existía ese número legal. Bueno, la delegación yo creo que es clara y contundente. Evidentemente, yo creo que el Cabildo de Fuerteventura volverá a contestar, como ha contestado al recurso de reposición interpuesto por el Partido Popular, alegando que vayamos a los tribunales. Lo que pasa que yo creo que, y entiendo, que no es lo mismo litigar contra el Partido Popular solo, sino también litigar ahora contra el Gobierno de España, que es lo que le está diciendo la delegación del Gobierno, que en el plazo de un mes o revoquen los acuerdos, o de lo contrario, pues habrá un recurso, siempre y cuando lo que estimen desde el Cabildo no lo vean ajustado a derecho. ¿Qué pasa? Que hay un párrafo que creo que deliberadamente también se está obviando, y es que la delegación del Gobierno no da por buena el informe de la asesoría jurídica. De hecho, hay un párrafo que le dedica exclusivamente al informe de la asesoría jurídica, diciendo que no comparten las tesis por entender que desde luego no es lógico y que no se adapta al Código Civil, ni siquiera a la Ley de Procedimiento ni al reglamento, entender que se requiera de más quórum en segunda convocatoria que en primera. Y por tanto yo creo que ahí está una de las claves para que el Cabildo no haga lo mismo que le ha hecho el Partido Popular, despachándolo y vayan a los tribunales y tomándolo, pues bueno, como un poco a broma lo que está pasando ahora mismo en el Cabildo. Bueno, precisamente sobre eso hemos preguntado al señor Travieso, que se encuentra aquí presente, que podría resultar difícil. Yo creo que sí nos ha resultado a todos un poco difícil que una convocatoria en segunda instancia necesite más miembros que una convocatoria en primera instancia. También usted estaba de acuerdo con esto, Manolín. Un segundito, por favor, Jessica. Bueno, es que, vamos a ver, es que es de propio sentido común. Vamos a ver, yo ya no es en política, es en una junta de vecinos, es en cualquier otro órgano colegiado que ha celebrado el Cabildo de Fuerteventura, desde el Parque Tecnológico hasta los plenos, el Patronato de Turismo.
todos los órganos colegiados en segunda convocatoria exigen menos número de miembros que en primera. Lo que establece el Cabildo de Fuerteventura es una suerte de interpretación de una sentencia de Escalante, donde se da la casuística, además, de que al pleno de Escalante acuden 3 personas, el alcalde y 2 concejales, y por tanto había quórum mínimo. Lo que no entendemos es cómo llegan a la conclusión de que para ellos, en segunda convocatoria, se requiere un número inferior, cuando les está diciendo, además, la delegación entró a debatir las 3 principales cosas que hay aquí que debatir. ¿Cuál es el número de miembros mínimo para celebrar un Consejo de Gobierno? Y establece que 3. ¿Cuántas personas forman el Consejo de Gobierno? Y lo dice claro porque el informe también que barajaba la presidencia del Cabildo de Fuerteventura decía que el número de miembros del Consejo de Gobierno se dirimía en función del gobierno que estuviese, y deja claro que no, que es 1/3 del número de componentes del pleno, no del gobierno, y por tanto también lo deja claro. Y la tercera cuestión es lo de primera y segunda convocatoria, que nos parecía ya inverosímil, y que a la delegación del gobierno también, y por tanto no se puede ser más contundente. Y aquí, bueno, pues había un empate, si acaso hasta ahora, de criterios entre, la Secretaría General Técnica y la Asesoría Jurídica, y yo creo que la delegación ha sido contundente a la hora de desempatar, si queremos así, para que la gente lo entienda desde casa, la cuestión de criterios que existen. Voy a pasarle el turno a Manolín, que quiere contestarle. Jessica. Jessica, esto no va de, como dices tú, de empate y desempate. La Administración General del Estado y la delegación en Canarias tiene el mismo peso que puedo tener yo, el mismo. No tiene ni uno más ni uno menos. Tiene esa opción, esa posibilidad de requerir al Cabildo para que lo anule, y si no, ir al contencioso. También puede ir al contencioso directamente, y no significa que el que haya elegido esa vía le obliga a ir al contencioso. Ellos pueden, si les contestan que no, pueden decidir ir o no al contencioso, con lo cual no es un tema seguro. Mira, yo me he leído el informe, de contundente no tiene nada. Si tú eres conocedora de la sentencia y de la jurisprudencia que hay sobre ese tema. Para empezar, no es lo mismo un órgano de gobierno que un órgano administrativo, colegiado, donde la propia ley de régimen jurídico te establece en la disposición adicional 21 que no se aplican a los órganos de gobierno las normas de los órganos colegiados contempladas en esa ley, que habla de que tienen que tener un mínimo de 3. Pero aunque sea así, aunque tenga que tener un mínimo de 3, el Tribunal Supremo, con toda contundencia, en el 2017, o sea, hace poquitos años, establece que con un número de 2, de un órgano de 3, se pueden tomar los acuerdos válidamente, y ha revocado las resoluciones judiciales del TCJ de Andalucía, que evidentemente es un órgano de mucho prestigio también. Ese sí que es un órgano que se supone que tiene algo más de peso. Al final la delegación del gobierno no deja de ser un órgano que tendrá algún asesor jurídico, que tampoco ni tiene que estar muy ducho en estos temas, ni no tiene que estarlo. O sea, es un tema que es así. Y aquí no hay las contundencias, no se miran por cómo lo dice, sino el contenido que tiene y si se ajusta o no se ajusta a la legalidad, a las leyes y a temas. El artículo 42 del reglamento del Cabildo, que es clavado a un artículo de la ley de bases de régimen local y a otro del ROF, te establece que en primera convocatoria se necesita la mayoría, y en segunda la mitad más uno no sé qué, pero siempre con un mínimo de 3. Es verdad, pero en ningún sitio se dice que segunda convocatoria tiene que haber un requisito superior que en primera. O sea, que en primera, tiene que haber un quórum superior que en la segunda. Suele ser así,
Hombre, suena un poco... Pero es que aquí no suena nada. Esto es la ley lo que diga. Lo sé, pero claro, es difícil de entender, ¿no? Es difícil de entender. Más que nada, para no perdernos... Un segundito, Jessica. Ir solamente rebatiendo algunas de las cuestiones que ha apuntado el señor Travieso, que el Consejo de Gobierno sea un órgano colegiado no lo vamos a discutir, ¿vale? Porque es que eso está en la ley de Cabildo, está en nuestro reglamento, es el artículo 90, donde dice claramente el Consejo de Gobierno es un órgano colegiado. No lo digo yo, y en la ley de bases también. De gobierno, y en la ley de bases, efectivamente. De gobierno. Es un órgano administrativo de gobierno. No, administrativo no, es un órgano colegiado de gobierno. No, y pone administrativo. Hay que ser... Luego hay dos sentencias también, pero que son más recientes, son del año 2022 de Barcelona y Bilbao, que son la punta del secretario general técnico del Pleno, diciéndoles que precisamente de Barcelona y Bilbao, de los consejos de gobierno de esas ciudades. Las sentencias que apunta el secretario en su informe de 22 páginas, no es un informe despachado a la carta, 22 páginas de un informe de un secretario general que es una eminencia jurídica, que es uno de los mejores de Canarias, que tenemos la suerte de tener en el Cabildo de Fuerteventura y que tuvo que sufrir alguna que otra providencia por parte del presidente, precisamente por pronunciarse a petición de los grupos de la oposición, del Grupo Partido Popular y de Coalición Canaria, dice específicamente que hay dos sentencias de Barcelona y Bilbao del año 2022 también sobre esto. Pero mire, a mí lo que me parece más terrible, es que con esa inseguridad jurídica pretendan seguir tomando acuerdos. Porque si ya hay una institución que nos está amenazando, que va a llevar esto a un contencioso y que se sigan tomando acuerdos, aun sabiendo que pueden ser nulos de pleno derecho, miren, tienen un 50% de posibilidades de que esos acuerdos no sean nulos de pleno derecho. Y con ese informe de la asesoría jurídica, que que el propio abogacía del Estado ha puesto en entredicho, dedicándole un párrafo concreto, pues ya tienen un 80% menos de posibilidades de que esos acuerdos no sean nulos de pleno derecho. Obligar a los majoreros a que por una cuestión política, de que están las elecciones a la vuelta de la esquina, tengamos que resarcir económicamente a todas las empresas donde se están dando licitaciones por más de 33 millones de euros en los últimos consejos de gobierno, me parece una temeridad y una barbaridad. Esto no se trata de pasar la legislatura y quedarnos tan anchos y bueno, que venga un contencioso como nos han respondido el Partido Popular. Se trata de algo un poquito más grave y aquí hay que señalar que no solamente es el presidente, sino también la persona que está certificando que esos acuerdos del Consejo de Gobierno tienen quórum, que es el secretario, que en este caso es la figura de Juan Nicolás. Bueno, pues iba a preguntarle precisamente a Jessica de León en qué se puede traducir. Habíamos empezado esta entrevista, a la que vamos a pedir disculpas también a todos los oyentes del mundo del deporte, que saben que esta hora pertenece a Yolanda Martínez, pero esta última hora efectivamente necesitaba poner un poco de luz, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo. Estamos hablando de estos consejos de gobierno. ¿Cuántos se han celebrado hasta ahora? Porque hasta el 10 de febrero nosotros habíamos contabilizado 3. ¿Cuántos se han celebrado desde entonces? Pues yo creo que recordar que 7, unos 7, 8, sí, porque hubo un paréntesis después de que el secretario general del Pleno informara, y hubo ahí 2-3 semanas que no se celebraron consejos de gobierno, así que en torno al orden de 8 consejos de gobierno. Desde la fecha llevo contados días. ¿Y qué podría pasar si finalmente se declara nulo? Efectivamente, el proceso es que el Cabildo tiene un mes para presentarlo. En caso contrario, la delegación de gobierno podría iniciar un procedimiento, un contencioso, y a partir de ahí nos iríamos a juicio, las elecciones, es decir, se paralizaría la actividad del Cabildo, no se paralizaría, los contratos entrarían en una especie de paréntesis temporal. ¿Qué pasaría? Bueno, pues vamos a ver en qué termina todo esto, pero yo apelo todavía a la sensatez, ¿vale? Porque todavía estamos a tiempo de que todos estos contratos efectivamente se declaren nulos, todos los acuerdos del Consejo de Gobierno, se paren las licitaciones que están en marcha para revisar todo eso y, oye, que el presidente busque los apoyos dentro de los grupos que nos sentamos en la oposición para intentar sacar todo esto adelante y que no tenga que estar
sometidos a una situación de inseguridad jurídica. Porque, de verdad lo digo, si estos acuerdos o estas licitaciones que se están llevando en el Cabildo de Fuerteventura se adjudican a una empresa y luego resultan ser nulos de pleno derecho, tenemos que indemnizar a las empresas, aunque las empresas no hayan prestado el servicio. Y a mí me parece que no debiéramos someter a la institución, a la máxima institución insular, a esta suerte de cuestiones, sean ahora o sean dentro de 3 años, que es lo que parece que se está ahora barajando, sí. Barajar, porque que bueno, ya llegará, vamos a seguir hacia adelante y aquí nos hacemos una política de fotos y luego ya que pague el que venga atrás. Porque en principio el plan para las carreteras, el plan de ordenación de las carreteras, las adquisiciones de las fincas para matadero o para instalaciones de emergencia, los proyectos de interés insular para abastecer con el suministro y el caudal de agua necesario en todos los puntos de la isla y un largo etcétera, en principio, ¿ustedes estarían dispuestos a apoyarlo? Nosotros tenemos que sentarnos a hablar, yo creo que todas las fuerzas políticas, con un poco de madurez, porque el presidente nos ha llevado hasta esto, pero nosotros no podemos dar el primer paso. Tendrá que ser el señor que nombra y cesa en los consejos de gobierno, que en este caso es el presidente. Desde luego, nosotros lo llevamos advirtiendo al minuto 1 y se lo Bueno, en este caso ustedes se fueron voluntariamente, Jessica. Por eso lo digo, es que nosotros se lo pusimos por escrito. Nosotros les dijimos que no tensara la situación con el Partido Popular, que no obviara al Partido Popular, que no nos tratara como comparsa, porque es que el Consejo de Gobierno podía quedarse bloqueado y sin quórum. Es que se lo dijimos 2 veces por escrito, una en el Gobierno y otra cuando nos fuimos. Y aún así decidieron seguir hacia adelante en esta suerte de gestión de gobierno duopersonal, que de verdad que no entendemos y que desde luego que la ciudadanía no entiende. Hay partidos políticos que han propuesto que cada uno aportemos un miembro del Consejo de Gobierno. El presidente no ha dado ni el primer paso para reunirse con las formaciones políticas, que les da igual, porque es que a nosotros nos trataba de la misma manera. Pero sí que es verdad que yo entiendo que lo que no puede seguir produciéndose son más acuerdos de Consejo de Gobierno. Y lo digo con total honestidad, si quiere seguir en un gobierno de 2 hasta mayo, que siga, pero que no siga con esta total inseguridad jurídica en los consejos de gobierno, porque creo que al final está perjudicando el interés general de toda la isla de Fuerteventura. De acuerdo. Jessica de León, muchas gracias por participar, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Un saludo. Nada. ¿Algo que añadir, Sí, señor Travieso? Vamos a ver, yo creo que al Partido Popular y a otros les gustaría que hiciera eso así, que paralizaran la labor del Cabildo, que no se tomaran acuerdos, que no se intentara arreglar el problema del agua, que no se intentara arreglar el problema de las carreteras, porque se instalaron en el tema de hundir el barco y de cuanto peor, mejor. Yo espero que el presidente Lloret haga lo contrario, que siga como hasta ahora, que siga tomando los acuerdos, que sea valiente y que no se deje intimidar por estas situaciones que jurídicamente no tienen ninguna relevancia. Toda la argumentación que daba, los porcentajes que daba Jessica, eso no existe en el derecho. No, tiene el 50%, pero luego ahora viene un informe que le da el 80%. Mire, eso no funciona así. Esto es un poquito más complejo. Yo no voy a decir más serio, pero sí un poco más complejo. Y la situación real es que en el punto jurídico los abogados del Estado no siempre ganan, pierden bastante. Yo le he ganado bastante juicio a abogados del Estado, temas de Hacienda, temas sin ningún problema. El gobierno también no gana todo. Algunas veces gana poco, los tribunales unas veces te dicen una cosa, otras veces otra, pero en este caso, por mucho que se pueda entender que hay alguna audiencia provincial, que hay algo, las sentencias del Supremo, que son las que hacen jurisprudencia y las que determinan el camino a seguir siempre, son las de 2017 y son las de que los acuerdos de un consejo de gobierno, de un órgano colegiado administrativo incluso, que sí que tiene que tener 3, con 2 vale. Con lo cual... Bueno, vamos a ver lo que ocurre, porque claro, ante la ciudadanía esto es dificilísimo de comprender, estoy convencida, ¿no?, de cómo un cabildo ha podido llegar a esta situación, cómo
puede haber tantos intentos por sacar adelante los problemas, como hay intereses por un lado, pues por el interés general, por no ser comparsa de un presidente del Cabildo, el Partido Popular abandonó el Cabildo Insular, y por otro lado la postura de Sergio Lloret, que dice por el interés general y por solucionar o intentar solventar los problemas de la isla, sigo hacia adelante a pesar de estos requerimientos por parte de Coalición Canaria y del Partido Popular de que no puede tomar decisiones, sino que simplemente pues aprobar trámites, decisiones políticas, en este caso como ha sido el asunto de las carreteras, de los 46 millones, o la adquisición de grandes bolsas de suelo por parte del Cabildo, sobre todo en aquellos municipios donde no existe planeamiento de cara a la dotación de grandes infraestructuras esenciales en la isla de Fuerteventura. De momento, un mes por delante para que el Cabildo presente exactamente nulos todas las decisiones que se han acordado, algo que entiendo que no van a hacer, tanto por sus palabras como que no la haga. por las de Sergio Lloret, y vamos a ver lo que pasa a partir de mañana y a partir del movimiento, del siguiente movimiento que tendrá que realizar forzosamente en este caso, ¿no? La delegación de gobierno, o puede omitir el paso. La delegación puede ser de una gobierno amenaza, simplemente. le contesta, y si ven que hay algún criterio o no están muy seguros del de ella, con no poner el recurso no les obligan a poner el recurso, el haber hecho este requerimiento. Bien, bueno, pues este es el dictamen de la delegación de gobierno. Requerimiento. O requerimiento, en este caso, efectivamente no es un informe ni está vinculado, es un requerimiento. No, es un requerimiento además recogido en la ley. O sea, si quieren ir por esa vía, tienen que hacer ese requerimiento que está amparado en un artículo. Ya está, no pasa nada. Ya dijo el Sergio Lloret, acaba de decir que también en el tema del Estratopor le pidieron, se lo recurrieron, llegaron a recurrir, y al final se retiraron del recurso, porque también podían considerar que era nulo el tema. Eso es más frecuente de lo que la gente se piensa. Pero yo sigo reiterando, para mí es completamente válido, completamente basado en la jurisprudencia que hay, y yo creo que es un acierto del presidente el seguir gestionando y el seguir haciéndole frente a los graves problemas que tiene Fuerteventura, como el del agua, como el de las carreteras, o como incluso hay un tema ahí de una ordenanza de dependencia que también se aprueba, con lo cual yo le animo a que siga en la misma línea de intentar sacar los temas, afrontar los problemas de los majoreros y los problemas de Fuerteventura y sacarlos adelante, que además creo que se está notando. Manuel Travieso, muchísimas gracias por haber dado una respuesta, también a Jessica de León por entrar en directo. Las declaraciones, por supuesto que sí, de Sergio Lloret. Veremos cómo va evolucionando este asunto. Muchas gracias. Ahora sí, les dejamos con el resumen del deporte del fin de semana. Buenos días.